¿Cuántos titulares salen en prensa sobre hallazgos biomédicos? ¿O cuántos artículos se han dedicado en el periódico a que al fin se han descubierto los genes pertenecientes al TDAH o al TOC? ¿Cuántos artículos hablan de las diferencias de aquellas personas que tienen TDAH en su cerebro o que al fin puede diagnosticarse un TDAH con un escáner cerebral? La prensa difundió en su día un montón de artículos relacionados con los descubrimientos de todos estos titulares como si fueran grandes hallazgos biomédicos. Hallazgos que posteriormente fueron refutados, matizados o que incluso quedaron en nada. Y la duda que nos surge de todo esto, así como estos grandes descubrimientos tuvieron sus titulares, ¿los tuvieron también las refutaciones? ¿Y cuánto tuvo que ver esta manera de difundir la información por parte de la prensa con la idea actual que tenemos como población sobre el TDAH? Pues hoy vamos a hablar de un artículo que básicamente se preguntó ¿qué pasó con todos esos grandes descubrimientos biomédicos sobre el TDAH después de que salieron en prensa? ¿Por qué la mayoría de los hallazgos biomédicos difundidos por los periódicos resultan ser falsos? El caso del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. El artículo analiza cómo los periódicos en lengua inglesa cubren las investigaciones científicas sobre TDAH en los años 90. La pregunta inicial que se hacen los investigadores es la siguiente: ¿la prensa está informando de los avances científicos como un proceso? ¿O se quedan con el primer titular llamativo que encuentran? Sería increíble que la investigación en ciencia fuera rollo Marvel. Llega un científico con su bata blanca y el eureka en la boca, afirmando a los cuatro vientos haber descubierto las entrañas del universo. Pero la investigación científica se parece más bien a esa película ucraniana de 4 horas en blanco y negro que tienes que chaparte en versión original. Es una conversación lenta, incómoda y llena de correcciones entre investigadores. Pero los medios sí te lo cuentan como que fuera una peli de Marvel. Lo que hacen es que cogen el primer estudio con una premisa medianamente candente y le colocan un nuevo descubrimiento apasionante, o científicos de la Universidad de Massachusetts descubren algo que podría ser revolucionario para algo, y se olvidan de toda la conversación posterior, porque tras haber sacado tantos artículos con titulares tan candentes, decir que estudios posteriores refutan todas estas premisas no vende precisamente bien. Teniendo en cuenta todo esto, ¿qué hicieron los autores del artículo del que hoy estamos hablando? En primer lugar, buscaron publicaciones científicas sobre TDAH en los años 90 que hubieran sido recogidas por periódicos. En total, de todas las publicaciones que fueron encontrando sobre el tema, se quedaron con 47 que habían generado cobertura mediática. Después de esas 47, seleccionaron las 10 publicaciones que fueron mayormente difundidas por la prensa, a las que vamos a llamar el top 10 de estudios sobre TDAH que más habían salido en los periódicos. A diferencia de la prensa, nuestro equipo de investigadores no se quedó únicamente con el titular inicial, sino que observó qué ocurrió tras la publicación de esos top 10 artículos sobre TDAH. Para ello, buscaron estudios posteriores sobre los temas de esos artículos hasta el año 2011. De esta manera querían comprobar si los hallazgos que decían haber encontrado habían sido confirmados, refutados o matizados. También compararon la cobertura mediática que tenían los artículos posteriores respecto a la que había recibido ese top 10. Y aquí es donde viene lo verdaderamente interesante. De ese top 10 de estudios difundidos por la prensa, 7 de ellos eran estudios iniciales, es decir, una conversación científica que acababa de iniciarse, donde aún no se podía afirmar que se hubiera encontrado nada. Y lo más curioso, de esas 7 publicaciones iniciales, 6 fueron posteriormente refutadas y la 7ª no fue ni confirmada ni matizada. Se quedó como ahí en el aire con una conclusión bastante cogida con pinzas. Es decir, que la prensa no estaba difundiendo en absoluto hallazgos o consensos científicos sólidos, sino más bien primeras observaciones muy llamativas. Y esto, ojo, cuidado bacalao, no es un pormenor. Antes de entrar en ejemplos de los artículos y refutaciones posteriores, tenemos que hablar del sesgo de publicación y del ciclo vital de los hallazgos científicos. Y para ello es importante entender algo. En ciencia biomédica hay un fenómeno muy conocido. Aquellos estudios que muestren resultados positivos, llamativos o novedosos van a tener siempre muchas más probabilidades de publicarse que aquellos estudios que no encuentran ese efecto. Es decir, al leer la prensa vas a encontrarte artículos del estilo A, se encuentran las causas genéticas del TDAH
si hay un estudio que así lo afirma. Pero si hay 20 que no encuentran esos hallazgos, no vas a ver un titular que diga científicos buscan los genes del TDAH y no los encuentran. Esto genera un problema, ya que las primeras investigaciones tienden a sobreestimar los efectos que encuentran, mientras que estudios posteriores suelen contar con muestras más grandes, mejores métodos o replicaciones independientes, de tal manera que muchas veces el efecto baja, se matiza o desaparece. Y el artículo del que hablamos hoy expone precisamente cómo muchos de estos hallazgos publicados inicialmente acaban siendo falsos o exagerados, ya que aquí es donde entra precisamente la prensa. Porque seamos realistas, ningún periódico va a esperar a que se publique el metaanálisis de los 10 años después. El periódico quiere el estudio novedoso, el titular bonito, la promesa clínica, el esto podría cambiarlo todo, y aquí es donde se encuentra el germen del problema. Si tuviéramos que representarlo como una cadena, podríamos decir que es la siguiente. Aparece un primer artículo especialmente llamativo, normalmente publicado en una revista prestigiosa de parte de una universidad prestigiosa que suele tener un gabinete de prensa. Justo en ese momento, un periodista está buscando un titular y esto tiene como resultado una verdad biomédica empaquetada perfectamente para su consumo masivo. Y suele ocurrir de este modo a pesar de que esa conversación científica no es que no haya terminado, sino que precisamente se acababa de iniciar. Ahora que ya sabemos cómo estos artículos se empaquetan para su consumo, vamos a hablar de algunos ejemplos de ese top 10 que recopilaron los autores y de cómo continuó la conversación científica tras la salida de los titulares. Al primer artículo lo vamos a llamar La glucosa en el cerebro de las personas con TDAH. En 1990, Zametkin y colaboradores publicaron un estudio utilizando una técnica de neuroimagen para medir el metabolismo cerebral de la glucosa en adultos con TDAH. La investigación contó con una muestra de 25 adultos con TDAH y 50 adultos control, es decir, sin diagnóstico. Y mientras realizaban una tarea de tipo auditivo, los investigadores medían el consumo de glucosa en el cerebro. El resultado fue bastante llamativo. Según el estudio, el metabolismo cerebral global de la glucosa era un 8,1% menor en el grupo con TDAH que en el grupo control. Es decir, que las personas con diagnóstico de TDAH mostraron menos consumo global de glucosa en el cerebro que aquellos que no tenían el diagnóstico. Y aquí la prensa dijo: tiene que estar cerca la mina porque esto que reluce es oro. Porque si un periodista lee este artículo, no va a sonar a un estudio inicial con una muestra concreta ha encontrado una diferencia media en el metabolismo cerebral durante una tarea específica, sino más bien a la hiperactividad está vinculada a una disfunción cerebral. Y es que cuando algo se ve en el cerebro o se habla en términos de serotoninas, dopaminas o neurocosas, socialmente este tipo de términos tienen una fuerza enorme porque hacen que parezca más real, más serio y más indiscutible. A pesar de que estos fueron los resultados de esa investigación inicial, ¿qué es lo que ocurre cuando se sigue investigando? Que 4 estudios posteriores del mismo grupo de investigación desconfirmaron completamente la hipótesis. No es ni siquiera que venga otro grupo de investigación a tratar de criticar los resultados, sino que son los científicos del propio grupo que dicen: oye, es que si volvemos a hacer lo mismo con otros grupos y otros diseños, no nos salen los mismos resultados. Pero obviamente esta parte no salió en la prensa. El primer hallazgo tuvo mucha cobertura mediática. Sin embargo, la caída del hallazgo no tuvo en absoluto el mismo impacto. Por lo tanto, la población se queda con la primera historia. El TDAH es una disfunción cerebral demostrada por escáner. Vamos ahora con otro artículo, al que vamos a llamar Descubren el gen del TDAH. En 1996, el equipo de la HOS publica un estudio sobre un gen relacionado con la dopamina, el gen del receptor dopaminérgico D4, concretamente una variante llamada alelo 7R. Según ese estudio, el alelo 7R estaba presente en el 49% de los niños con TDAH, frente al 21% de los niños del grupo control. Y esto para la prensa es canelita en rama. ¿O no es jugoso el titular de se encuentra el gen vinculado al TDAH? Compartan, antes de que venga el metaanálisis a estropearnos la fiesta. Si hay una palabra que convierte cualquier artículo
En un titular premium, esa es la palabra gen. Le colocas gen a cualquier estudio y automáticamente parece que hemos encontrado el código fuente de la conducta humana. Como si el niño no se levantara de la silla porque la tarea que está haciendo es larga, aburrida, difícil o porque levantarse se ha reforzado 700 veces anteriormente. No. Se levanta de la silla porque tiene el gen de levantarse de la silla. Dejando a un lado que este tipo de estudios suelen ser correlacionales. Es decir, que lo único que pueden aseverar como mucho es que el gen y el problema existen al mismo tiempo, pero no que el gen sea el causante del problema. Obviamente se siguió investigando, porque oye, qué mala manía tienen los científicos de seguir haciendo cosas con lo bonito que había quedado el titular. Así que, posteriormente a ese estudio, se hicieron otras 15 investigaciones y no solo no confirmaron los resultados, sino que lo que confirmaron es que esa diferencia no era tan grande. Cuando se acumuló más evidencia y se hicieron esos metaanálisis aguafiestas, la conclusión que se obtuvo fue bastante más modesta. El alelo 7R parecía tener una asociación estadísticamente significativa, sí, pero bastante más pequeña. Aparecía aproximadamente en el 23% de los niños con TDAH y en el 17% de los controles. Es decir, que el estudio inicial hablaba de un 49% frente a un 21%, mientras que la evidencia posterior muestra un 23% frente a un 17%. Realmente no parece haber tanta diferencia genética entre esos niños con y sin diagnóstico. Esto la verdad es que cambia bastante la película, porque una cosa es hemos descubierto el gen del TDAH y otra muy distinta decir que existe una pequeña asociación probabilística entre una variante genética y un constructo diagnóstico heterogéneo. Pero claro, a ver quién te saca un titular de esto, porque la primera frase te da lluvia de titulares, mientras que la segunda te da revisores pidiendo prudencia y cero invitaciones a tertulias. Porque aquí hay que explicar algo bastante importante. Que algo sea estadísticamente significativo no significa que sea explicativamente enorme. Muchas veces la gente dice, esto está demostrado científicamente. Guay. Pero, ¿con qué tamaño del efecto? ¿Con qué replicaciones? ¿Con qué validez externa? ¿Y con qué capacidad predictiva? Porque aquí es donde suenan los grillos. Porque este estudio realmente no permitía decir este chaval tiene TDAH por este gen. Tampoco permitía diagnosticar el TDAH. Y muchísimo menos permite explicar la problemática que pueda presentar cualquier persona. Porque a ver si ahora vamos a empezar a decir cosas tipo este niño interrumpe en clase de lengua pero es capaz de estar 4 horas concentrado jugando al Zelda por culpa del alelo 7R. Lo máximo que podría sacarse de este estudio, y siendo especialmente generosos, es que esa variante genética podría estar asociada a un pequeño aumento de probabilidad dentro de un fenómeno complejo, que es mucho más preciso, pero también tiene la capacidad viral del prospecto de un antihistamínico. La cuestión es que este estudio concreto sí nos resulta especialmente útil para observar cómo una pequeña correlación genética puede acabar convirtiéndose socialmente en una explicación causal bastante simplona. Si tuviéramos que traducirlo en una secuencia, sería la siguiente. Primero, un estudio encuentra diferencias genéticas entre grupos. Segundo, la prensa lo traduce como defecto genético. Tercero, la gente empieza a entender el TDAH como algo que el niño tiene dentro en modo de genes y que explica por qué se comporta como lo hace. Cuarto, dejamos completamente de lado el contexto, las consecuencias, las demandas, las habilidades disponibles y la historia de aprendizaje. Porque al final, ¿para qué vamos a analizar el ambiente si tenemos palabras con dopaminas y un gen con nombre de robot de Star Wars? Así que no encontraron los genes del TDAH. Encontraron una posible asociación genética que inicialmente parecía bastante más grande de lo que demostraron investigaciones posteriores. Así que, a pesar de que el titular decía hallados los genes del TDAH, la evidencia posterior afirmaba que había una asociación pequeña, probabilística y, desde luego,
nada diagnóstica. A lo largo del artículo, este grupo de investigación va poniendo más ejemplos de este top 10 de artículos y cómo fue su salida a prensa, así como las refutaciones o investigaciones posteriores. Por ejemplo, otro de los artículos hablaba de el empleo de escáneres cerebrales como herramienta diagnóstica para el TDAH, lo cual es capaz de generar bastantes titulares llamativos, tipo hemos encontrado al fin una herramienta para ver que el TDAH está en el cerebro o para diagnosticar el TDAH. Sin embargo, lo que se comprueba al revisar estos artículos es que la muestra es muy pequeña, la situación experimental es muy concreta, que la conclusión principal nunca fue comprobada ni replicada, o que una pequeña diferencia media entre grupos no sirve para diagnosticar individuos. O, por ejemplo, otro estudio de Biderman que hablaba de que el uso de estimulantes en personas con TDAH reducía el riesgo posterior de desarrollar un trastorno por consumo de sustancias. Pero igual que en los ejemplos anteriores, aunque la historia mediática fue de no solo los estimulantes no aumentan el riesgo de consumo de sustancias, sino que podían proteger de esto, los estudios posteriores decían que realmente la cosa no estaba tan clara, que realmente no había ningún tipo de evidencia de que el uso de estimulantes en personas con este diagnóstico aumentara o redujera el riesgo posterior de consumo. Ahora lo importante es, ¿qué hace la prensa con todo esto? Los autores del artículo encontraron que este top 10 de investigaciones principales recibieron un total de 223 artículos periodísticos. Sin embargo, los 67 estudios que fueron relacionados posteriormente a estas investigaciones, que precisamente refutaban o matizaban este top 10, incluyendo los metaanálisis, recibieron tan solo un total de 57 artículos. Y lo que es más importante, solo uno de estos artículos posteriores informó sobre que el hallazgo inicial correspondiente había sido matizado. Solo uno, no 50, no 20, no 10, uno frente a los 223 que se habían desmentido, que eran los que había llegado precisamente a la población. Y así tenemos un bombardeo mediático de investigaciones en fase inicial con hallazgos que fueron posteriormente desmentidos. Y de esta manera construimos una memoria pública distorsionada, porque al final la gente recuerda el primer titular, no las correcciones, y mucho menos si estas no fueron difundidas. Y ya puede venir tu psicóloga de pacotilla a desmentirte todo esto cuando tú llevas años viendo artículos en prensa sobre investigaciones científicas que afirman que el TDAH es un trastorno del neurodesarrollo, que se puede ver en escáneres cerebrales o que hay genes específicos que lo causan. ¿Vas a saber tú más, psicóloga, que la Universidad de Mascachuches? Porque esto no solo pasa con el TDAH, pasa con neurociencia, nutrición, crianza, psicoterapia, genética, cualquier cosa que pueda traducirse en un estudio demuestra que... Y es que este tipo de frases tendrían que empezar a hacernos saltar ya ciertas alarmas, que muchas veces un estudio demuestra que significa... Un estudio sugiere bajo condiciones experimentales muy específicas algo que todavía necesitamos replicar. Y aquí está una de las partes más importantes para entender el TDAH de manera crítica y entender cómo se ha expandido esta idea biomédica sobre el trastorno. El artículo expone cómo la manera en la que la prensa difunde durante los años 90 todo este tipo de artículos científicos sobre el TDAH contribuye precisamente a que se asiente la idea en la población de que se trata de un trastorno genético y neurológico más que algo relacionado con factores ambientales. Porque no estamos hablando de que la prensa se equivoca con algunos estudios, sino de cómo los medios contribuyen a construir la idea actual que tenemos de entender un problema. Porque si durante años la información que le llega a la población es de el gen del TDAH, dopaminas alteradas, el cerebro del TDAH, un escáner para diagnosticar TDAH, medicación que previene problemas futuros, ¿qué imagen se está construyendo? Una imagen donde el TDAH aparece como una entidad interna, biológica, casi localizada, que la persona tiene dentro y que explica su conducta de dentro hacia afuera. Y si la imagen estaba construida sobre hallazgos iniciales o débiles que posteriormente fueron refutados o matizados, es algo que no importa.
Lo primero, porque esto a la población no le llega, y lo segundo, porque ya hay una narrativa social construida y aceptada, independientemente de que sea cierta o no, o de cómo pueda afectar a la población ese relato biomédico y simplificado. Porque aquí es donde reside precisamente el peligro, en que la explicación biomédica se trate como punto y final, es TDAH, y punto, como si no hubiera nada más que analizar.